Claro. Ayer hablaban de la polémica del tema de don Eugenio Garzazada. Sí, eso ha sido polémico. Sí, pero lo que no dicen, o no lo ponen bien, no viene en los libros de texto, viene en el libro del maestro. Y lo que están diciendo, le están quitando la calificación de secuestro al contexto pero tiene un sentido, Lalo, porque ya le pregunté, ¿y por qué le quitaron eso? Tiene un sentido. Si tú hoy hablas de secuestro, nuestros niños hablan de secuestro, reducen el secuestro a un asunto pecuniario o lamentablemente con todo lo que dicen los de seguridad, es que lo secuestraron porque andaba en el narco. O sea, no, don Eugenio es un mártir de un conflicto político que se estaba gestando en el país en ese momento, ¿no? De un grupo político, me explico, que lo intentó secuestrar, pero el asunto de utilizar la palabra secuestro se pierde la naturaleza de esa tragedia o de ese momento político. Había un presidente que estaba buscando, andaba sondeando la posibilidad de implantar un sistema de gobierno que le beneficiara, ¿no? Por eso estamos en estas disputas estudiantiles. Entonces, sí hay que poner en el contexto de lo que sucede. Don Eugenio no fue un secuestro. Me explico. Había un móvil político en retener su figura o secuestrarlo, ¿no? Pero no es un secuestro común y corriente como el que estamos ya muy acostumbrados a los que pasan en Nuevo León. ¿Cuánto le pidieron? O sea, no era un asunto solamente pecuniario, era un mensaje de lo que salió mal el secuestro, él se defendió, pasó ahí y bueno, pues lamentablemente murió. Pero finalmente era un hombre que tenía el derecho a andar libremente por las calles. Pero bueno, sí ha sido muy polémico ese sí, caso. pero el asunto es el enfoque que le dan. Le rebuscan y le rebuscan y le rebuscan. Pues si tienes que hablar del momento político que estábamos viviendo en el país, porque no fue un secuestro porque era un hombre rico. ¿Me explico? Era un intento de mandar un mensaje político a través de él en este clima de inestabilidad que se estaba dando. Y es una tragedia lo que pasa con él. Un hombre que, aparte hay que decirlo, fue precursor de cosas como el Infonavit, del Seguro Social, muchas cosas fue un precursor, ¿no? Claro. Entonces, pero a lo que voy, entras a esa discusión, el maestro sí tiene que explicarle, en mi opinión, ahora puedo estar equivocado, le tiene que explicar a los niños quién era el señor, la figura que era y lo que estaban buscando cuando lo estaban secuestrando, ¿no? Que no era un rescate económico. Sí. Lo que estaban buscando era mandar un mensaje político. Sí. Fíjate, me llama la atención cómo se ve que hace años que yo fui a la escuela, esos temas ni siquiera eran... Pero no. Eran, o sea, a nosotros nos enseñaban de mucho más para atrás. Y los temas que se están viendo son mucho más actuales. Creo que viene también lo del fraude del... Nuestra versión escolar, nomás que pues ya nadie decía nada, ¿verdad? Antes nadie decía nada. Nuestra versión de la historia, Lalo, ahí sí era heroica, güey. Te planteaban lo de los niños héroes, te planteaban lo de Miguel Hidalgo como un ser perfecto, casi que bajó en un caballo alado, ¿no? Te planteaban la lucha de independencia y luego te ligaban los colores del libro a un partido político, pero ahí nadie levantaba la voz, nadie decía nada. Y los libros de texto se tienen que actualizar. Hubo un momento en los libros de texto que te planteaban a Fox como el avatar de la democracia, el luchador. Él no fue el gran avatar de la democracia. Hubo otros que lograron que él llegara. Me explico. El mérito de él es ganar una elección. Claro. Pero hubo antes que él precursores de la lucha democrática. O te planteaban a Felipe Calderón como el que estaba luchando contra Gilberto Rincón, ¿no? Hubo muchos. Fox le tocó el final, pero pues está Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Cloutier, más de 20,000 perredistas en todo el país que fallecieron en esta pugna democrática. O sea, hay muchas historias, pero a él le tocó pues cerrar el proceso de la transición y que hubiera un cambio de régimen, claro, ¿no? En el caso de Calderón te decían en algún momento pues, que él era el avatar de la lucha contra el narco, de los delincuentes. Hoy, lamentablemente para él y para el país, pues resulta que Genaro García Luna estaba involucrado con ellos. Por el final de cuentas, los libros se hacen conforme al contexto sobre los hechos actuales, ¿no? Tal vez lo que hoy se ponga se va a modificar después. Sí, yo sí creo que los padres tienen el derecho legítimo de conformarse, claro, pero creo que deberían de despolitizar la lucha, en mi opinión, ¿no? Pues, porque los gobernadores están subiendo hasta ahorita. Si no hubiera habido escándalo, ni dicen nada. ¿Estás de acuerdo? Pues sí.